Comenzamos en el reactor de Midgar. Ginro acaba de derrotar un montón de cobradores de hacienda, pero uno de ellos, en un último acto de desesperación, toma a Silverwolf del estadio y lo lanza a un contenedor de metal hirviendo, acabando así con el Bey del maestro. Sin embargo, este no es el fin de su espíritu Bey. De las cenizas, la bestia de su compañero se levanta, y con ayuda de Frankie de Spy Family, su compañero ve una nueva luz. Nace Wolf Hunt. Es viernes, hay capítulo de Beyblade X y vamos a resumir y analizarlo. Bueno, sus historias inventadas cada vez son más realistas, así que ya no tienes a Silverwolf. Eso difiere con la información que teníamos. Puede que esto complique nuestra victoria. ¿Cómo? ¿Ya quieres rendirte? Para nada. Mantendremos las reglas. Quien tome 2 victorias será el ganador. Si yo gano, ustedes dejarán X City. Y si nosotros ganamos, nos quedaremos con tu Bey. Maestro, por favor, derrótalos rápido. No nos dieron oportunidad ni de comer el postre. Nos preparamos para la batalla y Four es la primera en combatir. Comienza la batalla y Wolf se hace con el centro del estadio. Sol Eclipse comienza una ofensiva martillante. La información decía que el poder de Silverwolf venía de su giro libre. Parece que con Wolf Hunt es igual. Ginro se ve confiado, pues los ataques de su rival no parecen hacerle daño alguno. Todos hasta ahora han sido desviados. Qué pena. Parece que este Bey no dista mucho de Silverwolf. No podemos llamarlo una evolución. Aquellos que se queden anclados en el pasado serán obligados a abandonar la ciudad. Sol Eclipse acelera de repente. Ginro puede sentir a su bestia. Extra Shoot. Solar Void. Busca un fuerte impacto, pero es desviado nuevamente. Una vez más. Este será tu fin. Extra Shoot. Volg Rampage. Tremendo impacto y lo saca por los aires. Parece que después de todo sí es una mejora de Silverwolf. ¿Puedo verlo? Gracias por sus halagos, pero es suficiente. Yo detesto a su familia. Cualquiera que haga y diga las estupideces que profesa su padre está destinado a un enfrentamiento conmigo. Mi espíritu Bey no podrá perdonarlos jamás. Ahora es Tree el que da un paso adelante. Sin embargo, ajustan su Bey y ahora se ve completamente diferente. Lo siento, pero yo no soy tan delicado como Four. Puede cambiar de modos ajustando el Assist Blade. Lo que vieron antes fue el Double Smash Mode de Sol Eclipse, pero al ajustar las piezas, obtenemos el Double Open Mode. Además, el Pit también cambia de modo, así que podemos tener hasta 8 modalidades diferentes. Este es el pináculo del Bey Crafting. Un verdadero Bey del futuro. Sol Eclipse. Comienza la batalla y Eclipse adopta inmediatamente un estilo mucho más agresivo, que logra desestabilizar poco a poco al lobito, hasta que consigue enviarlo por los aires. Pero Wolf Hunt toma velocidad. Extra Shoot. Volg Rampage. Fuerte impacto que lo manda a volar, pero los gemelos no pierden la compostura. Estuve esperando este momento. Hazlo cenizas. Sol Eclipse. Toma el riel y acelera hasta el infinito. Extreme Dash. Solar Explosion. Y lo estalla en pedazos. El maestro también es derribado. Creo que los resultados del tercer match son bastante obvios. Y sí, en un instante, Wolf Hunt es vencido una vez más. Hora de cobrar lo prometido. Me quedaré con tu Bey. Tree está por lanzar al lobito al río, pero Shiguru le detiene. Yo usaré este Bey ahora, pero pierde de inmediato. ¿Y esta es una campeona? Esta vez el Bey sí es arrojado al río, y el siguiente es Shelter Drake. Los gemelos se retiran en medio de un montón de burlas. Los Pendragon están finalmente acabados, humillados, obligados a buscar los restos de sus Beys en el agua. Salto espacio-temporal, y ahora estamos en el sushi. Multi y Nine están en medio de una discusión sobre qué es mejor a la hora de crear un Bey. Ambas se entusiasman por trabajar en equipo, y deciden crear uno nuevo. Y con esta imagen, termina el episodio. Me cuesta un poco procesar qué es lo que me hace sentir este episodio. Si lo vemos fríamente, este episodio no es más que un comercial gigante para venderte al Eclipse y al lobito. Y sí, omitamos por un momento que este anime es solamente para vender juguetes. Sí, el punto es que, de primeras, este episodio puede verse como que solo pasó esta batalla. Pero realmente hay un poco más. Es un enfrentamiento literalmente entre generaciones. Por un lado, tenemos el Blader más tradicional que podemos encontrar. Ginro, el defensor y profeta del Bey Spirit. Y por el otro, tenemos un par de niños malcriados, que creen que por tener un Bey nuevo ya van a dominar el mundo. Cada uno con sus ideales y motivaciones diametralmente opuestos. Ginro solamente actualiza su Bey porque lo perdió, pero hizo uno que es demasiado similar al anterior, porque lo que ya conoces te trae seguridad.
Y hasta cierto punto los gemelos tienen razón. En un mundo tan cambiante, el quedarte atascado puede realmente significar tu fin. Obviamente sus modos no son los mejores, pero me gusta que sí se muestren como una amenaza. No solamente en este episodio acabaron con uno de los mayores detractores de su padre, sino que también aprobaron para machacar a los que hasta ahora siguen siendo los campeones de la Torre Slash. Creo que esto sí me habría gustado verlo en pantalla, pero reconozco que hubo momentos en este episodio que se hicieron bastante largos. Lo que sí no me gustó fue que saltaran a la escena donde estaban Multi y Nine en el sushi. Ya lograste venderme un reto, una amenaza, dejándome al menos con la sensación de que algo malo podría pasar esta semana, pero el mostrarme estos segundos de los Persona realmente no aporta nada, y además me quitas todo lo que ya me habías hecho sentir con los gemelos. En el siguiente episodio veremos al Waffle enfrentarse al tiburón, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este video. Yo soy Alex Castillo y les recuerdo que siempre sean muy felices, coman frutas y verduras, y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y let it trip con LBL.